Bienvenidos a Aprendemanía. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la programación, un concepto que estamos escuchando mucho últimamente y sobre todo que para vosotros los adolescentes pues estáis escuchando desde diferentes ámbitos y desde diferentes lugares que es importante que aprendáis a programar y que esto va a ser muy importante para vuestro futuro. Pero ¿esto realmente es cierto? ¿Es totalmente correcto? ¿O detrás se esconde alguna cosa un poquito más rara? ¿Es solo todo lo que reluce? ¿O aunque realmente es importante que programemos, hay algunos aspectos por los que nos dicen que tenemos que aprender a programar y esto no es así? Pues en este vídeo lo aprenderéis. No olvidéis de suscribiros también en nuestro canal y comenzamos ya directamente. Pues bien, estamos hablando sobre el concepto de la importancia de programar. Como estábamos diciendo anteriormente, últimamente estaréis escuchando cómo la programación va a ser como un nuevo lenguaje en el que pues todos deberéis de aprender a poder programar o por lo menos entender los conceptos de programación que tenemos detrás. Esto se está haciendo para todas las personas y sobre todo para los adolescentes y para los niños, que en la escuela se está introduciendo mucho este concepto. Es más, es tan importante este concepto que, como podemos ver a continuación, es uno de los pocos temas en el que se han puesto de acuerdo los expresidentes de nuestro país para motivar y para incentivar a la gente para que programe. Escuchar un poquito este vídeo. Code.org es un movimiento internacional en favor del aprendizaje, del conocimiento, de la educación. Code quiere que los niños estudien la programación como en su día desde pequeño pues estudian el inglés. No se trata de que todas las personas y que todos en este mundo nos volvamos programadores, sino que se trata de tener los conocimientos esenciales para que asuman lo que significa el lenguaje de la programación. Que es una nueva lengua, un nuevo lenguaje que abre las puertas a un mundo distinto, el mundo del futuro. Por tanto, es una necesidad para igualar oportunidades. Pues fijaos que es raro que un tema se pongan de acuerdo todos los presidentes de diferentes partidos políticos que ha tenido nuestro país y sin embargo lo han hecho con esto de la programación. Pero os quiero enseñar una cosita más, ya no solo los políticos, sino que también mucha gente importante de todo el mundo está de acuerdo con este movimiento en el que sobre todo los niños y los adolescentes pues aprendáis a programar porque va a tener su importancia. Escuchar este vídeo también, que creo que es bastante interesante. Empecé a aprender programación hace unos 20 años cuando era muy chiquita. Empecé a programar hace 37 años cuando tenía 9 años. I was in 6th grade. I wrote a program to play tic-tac-toe. Yo tenía 6 años, iba al ciber. La tecnología está cambiando el mundo. Las computadoras están en nuestros escritorios, en nuestros bolsillos, están en todas partes. Programar es darle una serie de instrucciones sencillas a una computadora. Parece difícil, pero cualquiera puede aprender. 1, 2, 3. Creo que la tecnología es mágica. Todas las escuelas tienen que enseñar las habilidades del futuro. Tenemos la posibilidad de crear oportunidades para nuestros niños. En Argentina, en México, Guatemala, Chile, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, la República Dominicana. Para los niños en todo el mundo. Los futuros campeones serán los creadores. Aquellos con el talento para cumplir sus sueños. No siempre podemos saber cómo va a ser el futuro. Para prepararnos para el futuro, tenemos que cambiar el currículo. Y eso es un superpoder. Si uno sabe programar, sabe crear el futuro. Si eres hombre o mujer, rico o pobre. Ya sea que estén en sus hogares o en la escuela. Don't just play on your phone, program. Desearía que todo el mundo aprendiera para poder hacer un mundo mejor. Las posibilidades son infinitas. ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a crear? Pues fijaos qué importante como un montón de gente de diferentes escenarios, aquí hemos visto muchos políticos de Latinoamérica y de Estados Unidos también, entonces están bajo este movimiento de que todos en un futuro aprendamos a programar y sobre todo los chicos y los adolescentes. Pero vamos a comparar un poquito esto, es decir, existen muchísimos argumentos y desde aquí, desde luego, os queremos incentivar a que aprendáis a programar, vais a ver que es fundamental. Pero lo que queremos resaltar en este vídeo es que no todos los argumentos que nos están dando para que vosotros aprendáis a programar tienen la misma fuerza o tienen el mismo peso, tienen la misma importancia, ¿vale? Entonces vamos a destacar una serie de argumentos menos importantes por los cuales nos están intentando convencer, entre comillas, de que programemos frente a otros argumentos más importantes y que realmente sí que son bastante sólidos y por los que tiene sentido que nos metamos y os metáis en este mundo de
la programación. Empecemos por los argumentos menos sólidos, menos importantes. Pues bien, en primer lugar, tenemos que aprender a programar, tenéis que aprender a programar porque está de moda. Pues bueno, esto no es un argumento sólido, ¿vale? Ya sabemos que las modas muchas veces, ¿qué es lo que pasa con las modas? Pues que van y vienen. Entonces, evidentemente, si tuviéramos que ponernos a programar simplemente por el hecho de que actualmente está de moda, pues no parece que esto sea bastante fuerte, un argumento bastante sostenible, porque estas modas irán pasando por otras modas en las cuales se pongan otra cosa más de actualidad, ¿vale? En segundo lugar, un argumento bastante sólido a priori, ¿vale? Lo demanda el mercado laboral. Hay muchísimo trabajo, hay muchísimas empresas que están demandando de la actualidad y que en el futuro van a demandar habilidades relacionadas y conocimientos relacionados con el tema de la programación. Por lo tanto, hay una necesidad muy fuerte de muchísimas empresas tecnológicas para que la gente joven aprenda a programar. Y detrás de todo este movimiento hay muchas empresas muy potentes como Google, Microsoft, Apple, que están intentando motivar a la gente joven y a los adolescentes a que aprendáis a programar porque necesitan programadores para poder desarrollar en el día de mañana de sus empresas. Por lo tanto, sí es cierto que va a haber una demanda de mercado laboral muy importante en este sector. Sí es cierto que si estudiáis este tipo de cosas el día de mañana, pues en principio vais a tener más oportunidades para poder encontrar trabajo porque va a haber bastante oferta de trabajo relacionada con este sector, pero no deberíamos de estudiar simplemente esto porque vaya a haber trabajo en el futuro, ¿vale? Tiene que haber algo más. Y en último lugar, pues lo que estáis viendo últimamente en los centros educativos, en las escuelas, en los colegios, pues que se está introduciendo la programación, ¿vale? Pero que nos estén introduciendo la programación desde el currículum, es decir, desde las administraciones, desde el ministerio, desde la Consejería de Educación, que nos obligan a impartir esta materia o esta temática dentro de la materia muchas veces de tecnología, o de otras asignaturas, no significa simplemente que porque estén introduciéndolo en el colegio sea el argumento fuerte por el que tenemos que aprender a programar, ¿vale? Entonces, quedaros con estas tres cosas que muchas veces nos las están inculcando desde diferentes lugares y que son ciertas. Yo no os estoy diciendo que no sean ciertas. Todo esto es totalmente cierto y es bastante potente. Pero hay cosas mucho más sólidas y más potentes por las que deberíamos aprender a programar. Y estos son los argumentos más importantes que os quiero comentar a continuación. En primer lugar, porque al aprender a programar tenemos un conocimiento mucho más crítico, mucho más responsable de cómo funciona la tecnología por dentro. Por lo tanto, ahora no vamos a ser simples espectadores pasivos de la tecnología, ¿vale? Bueno, lo de pasivos, no sois pasivos, sois activos porque estáis ahí con el dedito, con los videojuegos y toda esta historia. Pero con pasivo me refiero a que estáis utilizándola, simplemente la tecnología que han desarrollado otros, ¿vale? Vosotros no la estáis creando. Si ahora aprendemos a programar, vamos a saber cómo funciona esa tecnología por dentro. Por lo tanto, vamos a ser mucho más críticos cuando la estamos utilizando simplemente como usuarios. Ya no os digo que os hagáis programadores, ¿vale? Cuidado con esto es muy importante. Aquí no hay un movimiento que intenta hacer que todo el mundo sea programador el día de mañana, no. Estudiará informática o será programador el que realmente le guste esto, como que el que sea médico, será enfermero, será escritor, será político, será lo que sea, lo que realmente os guste. Lo que sí os estamos intentando decir es que si tenéis unos conocimientos mínimos de programación, ahora, cuando utilicéis la tecnología, aunque sea como simples usuarios, y eso, trabajéis en lo que trabajéis, todos vamos a ser usuarios, ¿vale? Tanto desde el punto de vista de vuestros puestos de trabajo, que vais a utilizar la tecnología y los dispositivos digitales, como desde el punto de vista de ciudadano o de persona. Si es que para nuestro ocio la estamos utilizando cada vez más y la vamos a utilizar cada vez más. Para poder hacer trámites y para poder hacer cosas administrativas con bancos, con ayuntamientos, con administraciones, también la vamos a necesitar. Por lo tanto, como usuario, tanto personal como a nivel laboral, va a ser fundamental que utilicemos esa tecnología. Pues ahora, si sabemos cómo la han construido por dentro, la podemos utilizar de una manera un poquito más crítica y que no nos engañen, porque ya sabemos cómo funcionan los programas por dentro y muchas veces qué es lo que nos intentan vender, entre comillas. En segundo lugar, ahora vais a dejar, como os decía anteriormente, de ser simples espectadores a ser creadores. Ostras, esto mola mucho más, ¿vale? No os tenéis por qué tragar simplemente la tecnología que ya os pasan que está hecha, sino que vosotros podéis modificarla, podéis hackearla, podéis adaptarla, incluso podéis crear desde cero vuestros propios programas. Entonces ahora vais a formar parte activa de esa tecnología. Y en tercer argumento, y el más importante para mí, ¿de acuerdo? Una cosa que creo que es súper potente y que a ver si soy capaz de transmitiros bien, es que no debemos de aprender a programar por programar. Aquí no queremos que todos seáis programadores, como he dicho anteriormente. No es aprender a programar, sino es programar para aprender. ¿Para aprender qué? Pues para aprender otra serie de cosas, ¿vale? ¿Qué podemos aprender? Pues fijaos, en este mundo que está cambiando muy rápidamente, fundamentalmente me gustaría indicaros cómo la gente que aprende programación puede aprender dos elementos, ¿vale? Dos
conocimientos, dos tipos de pensamiento muy importantes para la actualidad y sobre todo para el futuro. El primero es el pensamiento algorítmico o computacional. Ya hablaremos más adelante en algún otro vídeo de qué es un algoritmo, pero fundamentalmente es cómo trabajan los sistemas informáticos, cómo trabajan los ordenadores y los dispositivos digitales. Y aprender a trabajar con este mecanismo, con algoritmos, nos puede ayudar, pero no solo para hacer programación, o no solo para hacer programas informáticos, sino que nos puede ayudar para trabajar en cualquier aspecto de nuestra vida y sobre todo en el tema de estudiante, ¿vale? Para aprender a aprender cosas, para aprender a afrontar problemas y cómo tenemos que afrontarlos y cómo tenemos que resolverlos siguiendo una serie de pasos y una secuencia de pasos, a descomponer un problema complejo en problemas más simples, a realizar diferentes pasos. Eso es precisamente el pensamiento algorítmico. Y cuando aprendemos a programar estamos desarrollando esa actitud que nos puede valer para otras muchas cosas que no son simplemente la programación. Y en segundo lugar, y también muy importante, nos permite desarrollar el pensamiento creativo, la creatividad. Hay mucha gente que a la hora de programar lo que está desarrollando es su capacidad creativa, está inventando juegos nuevos, diseñan personajes, diseñan mundos, diseñan escenarios y todo esto lo que hace es que desarrolle su creatividad y esta creatividad va a valer para cualquier ámbito de la vida, no para el tema de la programación, ¿vale? Entonces, como os digo, aquí puede ser que la programación en sí no sea un objetivo en sí mismo, pero sí es muy útil para poder alcanzar otros objetivos, ¿vale? Es como cuando decimos pues que en un mundo globalizado como en el que vivimos actualmente es importante aprender inglés, no solo por aprender inglés, sino que es que el inglés me sirve para aprender otras cosas, porque muchas cosas están en ese idioma, ¿vale? Y en ese lenguaje, en el inglés. Pues lo mismo, vamos a aprender a programar, pero no por aprender a programar, sino porque cuando programamos aprendemos otra serie de cosas. Por lo tanto, y para terminar, os hago una conclusión, un resumen final. ¿Entonces es importante programar o no? Claro que es importante programar. Ese es el objetivo fundamental que queremos transmitiros en este vídeo. Es muy importante que aprendáis a programar. Va a ser una competencia, una capacidad fundamental el día de mañana. Lo que queramos que distingáis es lo que es humo, ¿de acuerdo? O paja de lo realmente importante y de lo realmente sólido. Y es que hay argumentos que, aun siendo importantes, son menos importantes, como que está de moda, como que nos lo imponen en el colegio, o como que va a haber muchísimo trabajo y que por lo tanto me tengo que dedicar a esto. Siendo cierto estas tres cosas, no es lo fundamental, no es el argumento sólido para que aprendamos a programar. Los argumentos sólidos para que aprendamos a programar son que, en primer lugar, necesitamos ser usuarios críticos con la tecnología va a estar en todos nuestros ámbitos de nuestra vida, en el profesional, en el social, en el laboral, en el personal. Por lo tanto, yo cuando sé cómo funciona por dentro, ahora soy mucho más crítico cuando lo tengo que utilizar. En segundo lugar, que tengo que ser creador de esa tecnología. Ahora no simplemente me tengo que tragar en los programas que ya están, sino que yo puedo crear mis propios programas o adaptarlos o modificarlos como yo quiero que funcionen. Y en tercer lugar, y muy importante lo que os indicaba, tenemos que aprender a programar, porque aprendiendo a programar aprendemos otras muchas cosas, otras capacidades como el pensamiento algorítmico o como el pensamiento creativo, que son fundamentales que desarrollemos el día de mañana. Pues muy bien, esto es todo, espero que os haya gustado y recordad que nos vemos aquí, en Aprendemanía.